Bien, estamos de regreso en Señal Global, en la parte final de este noticiero, y vamos con información de carácter de la pandemia, lo que sucede en Europa. Por lo pronto, las calles de Bucarest fueron escenario de nueva cuenta por las protestas contra las restricciones para frenar la pandemia de COVID en Rumanía. Séptimo día de protestas en Rumanía contra las medidas para frenar la propagación de la COVID-19. Las calles de Bucarest se llenaron de manifestantes el sábado por la noche contra las nuevas normas que incluyen un toque de queda a las 8 de la tarde en las zonas más afectadas y la reducción de horarios comerciales. En la última semana, Rumanía ha registrado un pico en el número de pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Similares protestas anticonfinamiento terminaron en violencia en Sangal, en Suiza. La policía fue atacada con una bomba de gasolina y respondió con pelotas de goma y gas lacrimógeno. La manifestación, impulsada a través de las redes sociales, se saldó con la detención de 19 personas. En Stuttgart se produjeron protestas mucho más pacíficas, pero multitudinarias, con varios miles de alemanes de todo el país reunidos para expresar su oposición a las medidas sanitarias. Fueron convocados por el movimiento anticonformista, que ha organizado ya algunas de las mayores concentraciones en Alemania desde el comienzo de la pandemia. En Francia ha sido el sector cultural el que ha puesto el grito en el cielo. Un grupo de jóvenes artistas protestaron a pecho descubierto frente al Ministerio de Cultura en París por el prolongado cierre de locales culturales que les ha dejado sin oficio y sin futuro. Situación que se vive en grande parte del territorio europeo, y para ello vamos a tener la colaboración de nuestro analista especialista en temas internacionales, Carlos Ramírez Powell, para este y otros temas interesantes. Nos enlazamos con Carlos. Te saludo. ¿Cómo estás, Carlos? Iván, bienvenido a esta señal global. Mira, a la audiencia de este canal 44. Mira, rápidamente, lo que está sucediendo en Europa es lo que se podría llamar el despertar de una protesta generalizada en toda la parte occidental, la de la Unión Europea, frente a lo que se considera ya un confinamiento perfectamente injustificado. Mira, a lo largo y a lo ancho de lo que es el núcleo central, vamos a dibujar un radio de 800 kilómetros en torno a Bélgica. Lo que hemos tenido es ya, con el comienzo de la campaña en serio de la vacunación, un total del 13% aproximadamente en vacunaciones de la Unión Europea. Estas han sido predominantemente AstraZeneca, Moderna y Pfizer. Frente a esta vacunación, que se supone que debe de terminar en su primera fase aproximadamente en septiembre, se ha dado un incremento de casos que se le ha llamado la tercera ola. Frente a la tercera ola, ya hay toda una serie de iniciativas de gobierno, desde Gran Bretaña pasando por toda la Unión Europea, para generar lo que se llama el pasaporte COVID. Mira, estas protestas no únicamente son contra la renovación de los confinamientos que han golpeado severamente a la clase media europea, sino que también comienzan a hacer una protesta en contra de los pasaportes COVID. Y esto se va a acelerar a lo largo de todos los meses de la primavera y el verano. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. En este momento, un reconfinamiento de la clase media europea básicamente los dejaría sin negociaciones, sin fuentes de ingresos. Sería una depauperización de la población extrema. Mira, es importante señalar que a lo largo de todo el año pasado se daban las cifras globales de casos, de incidencias y de defunciones, pero no se desagregaba este número, uno, por la cohorte de edad, ni por las comorbilidades. Hay que recordar que el caso total de muertos en Europa es 78% mayores de 75 años, y de ese 80%, de esas 4/5 partes, aproximadamente la mitad tenían una comorbilidad severa, ya fuera diabetes, hipertensión o obesidad. Entonces, mira, cuando comienza la nota con lo de Rumania, aquí tenemos un gráfico en donde nos dice que Rumania está perfectamente en línea
con lo que está pasando en el resto de Europa y en Rumania. En otras palabras, no hay ninguna situación excepcional en Rumania que exija que se dé un reconfinamiento. Sin embargo, bueno, pues tenemos esos 7 días continuos de protestas y de alguna manera este gobierno democráticamente elegido ha optado por escuchar a sus autoridades médicas, señaladamente de la Organización Mundial de la Salud, y no a su población. Hay que recordar que Rumania tiene una situación mucho más precaria en lo económico para sus clases medias que el resto de Europa, puesto que no gozan de subsidios de desempleo como el resto de Europa Occidental. Mira, ahí tenemos otro caso en donde vemos cuál es la proporción de vacunados. En Europa es bastante superior que en Rumania, pero Rumania no se ve tan rezagada, por ejemplo, frente al caso de Suiza. En otras palabras, está en línea con su vacunación. Hay que recordar que desde el 10 de octubre del 2020 la Organización Mundial de la Salud cambió la definición de inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño originalmente a lo largo de décadas era cuando una proporción significativa, en este caso entre el 50 y el 60% de la población, tenía ya contacto con la enfermedad declarada pandemia. A partir de ese momento se declaraba que había inmunidad de rebaño, puesto que los ya contagiados generaban inmunidad. Pero a partir del 10 de octubre del 2020, la Organización Mundial de la Salud cambió la definición de inmunidad de rebaño para decir que esta únicamente se logra si hay por lo menos un 75% de vacunados. Ya no habla de inmunidad natural adquirida. Esto es muy importante señalarlo, puesto que va a ser punto central del debate y, muy importante, las protestas que se van a estar viendo en toda Europa a lo largo de este 2021. Hay que recordar que tenemos lo que se podrían llamar grupos de control, en este caso naciones de control, en donde no ha habido confinamiento severo. Vamos a dar un ejemplo: Bielorrusia, que está plenamente inserta, no en la Unión Europea, pero sí en Europa, no ha tenido ningún confinamiento y sus curvas de contagio y sus curvas de proporción de fatalidad sobre casos es de las más bajas en Europa. Hay que recordar que en el caso de Bielorrusia, el Fondo Monetario Internacional quiso incentivar a Lukashenko a que declarara confinamientos, presentándole la oferta de un préstamo blando por $1,000 millones en el mes de marzo del 2020. Él se negó y bueno, sí hubo protestas, pero por otros motivos que tienen que ver con el proceso político interno de Lukashenko, pero en realidad en Bielorrusia nunca se disparó el número de casos y hay que recordar que también en Bielorrusia desde el principio se aplicaron los tratamientos profilácticos preventivos de la hidroxicloroquina y más adelante de la ivermectina. Nada más para recordar al auditorio, en Inglaterra, en los medios masivos de comunicación, la palabra ivermectina ni siquiera se menciona. También es el caso en la mayor parte de Europa, en donde no ha habido ninguna controversia respecto a tratamientos tempranos y estos han sido acallados, con la excepción de Francia, en donde el doctor Didier Raoult estuvo aplicando hidroxicloroquina y se le atacó fuertemente, a pesar de que él tenía el mayor número de recuperados por contagio con base al tratamiento temprano. Entonces, mira, los dilemas del 2021 van a ser uno, el de la comunicación. ¿Qué tanto los medios masivos de comunicación se van a desfasar de la información que está transitando en los medios sociales, en donde cada vez está más presente la palabra ivermectina, y la capacidad que tengan los gobiernos europeos de convencer a su población de que su libertad únicamente se recuperará con base a los pasaportes de vacuna, que son los que, por ejemplo, ya están a punto de lanzar en Inglaterra frente a una enorme controversia social. Ahí sí se ha notado en los programas en donde hay intercambio de opiniones con el público que no hay una aceptación de la dinámica de aplicación de pasaportes de vacuna. Carlos, una cosa, ¿realmente el concepto de la inmunidad de rebaño puede darse en Europa? Y si se da, ¿qué costo tendría?
Mira, en todas las epidemias y pandemias pasadas, obviamente llega un punto en que se genera la inmunidad de rebaño. Esto para las verdaderas pandemias de la Edad Media, de 1348 a 1500, que decimaron a una tercera parte de la población total de Europa de aquel entonces, obviamente llegó un momento en donde se dio la inmunidad de rebaño. Todos aquellos que eran susceptibles de morir por la peste bubónica o por la plaga negra, murieron, y los demás quedaron en contacto con dichos patógenos, pero sobrevivieron, y se dieron toda una serie de adaptaciones generacionales, genéticas, que hicieron que la población europea fuera resistente precisamente a estos patógenos. La inmunidad de rebaño no es un concepto nuevo, se ha venido presentando desde que hay registro histórico, sobre todo las grandes pandemias romanas, en donde entraban en verano y desaparecían para invierno. Esto se ha dado históricamente. El cambio de definición por parte de la OMS para decir que la inmunidad de rebaño es únicamente accesible gracias a la vacuna, debería de haber generado más controversia de la que se ha visto. Gracias a Carlos Ramírez Powell, nuestro especialista en temas internacionales. Con esto estamos llegando a la parte final de Señal Global. Gracias por su atención. Nos veremos aquí. Hasta la próxima.